Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestra serie de enseñanzas en el Talmud y vamos a continuar con nuestro estudio en 1 Corintios capítulo 3 del versículo 10 a 17. En 1 Corintios capítulo 3 versículo 10 a 17, donde estamos hablando sobre el juicio de las obras de los creyentes, el juicio de las obras de los creyentes, y la enseñanza de hoy es la palabra de Dios, y esta palabra nos hablará hoy. No es el pensamiento del pastor, pero la voluntad de Dios. A la pregunta es: ¿a qué somos llamados? ¿A qué somos llamados? Vamos a leer aquí en 1 Corintios capítulo 3, versículos 10 a 17, en la versión Reina Valera, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifique. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Perdón. Versículo 14. Si permanecieres la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios les destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y a ver si te recuerda en la última vez que estuvimos hablando sobre la introducción, y esto es hablando, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia, ¿no? Este pasaje ilustra la edificación de la iglesia, es lo que está hablando aquí. No estamos hablando de un edificio, a pesar de que el apóstol Pablo está utilizando el vocabulario de construcción, de un maestro, de un técnico, de un arquitecto, de un ingeniero. Este es el lenguaje que él usa. Ahora, él está utilizando este lenguaje porque en esa época, el pueblo en el cual se estaba dirigiendo en los Corintios, ¿no?, ellos entendían muy bien ese lenguaje. ¿Por qué? Porque Corintios, la ciudad de Corinto, había recién sido reconstruida. Había sido reconstruida completamente después de 100 años de la desolación y de la destrucción. Él habla un lenguaje que ellos entienden, cual tú y yo no utilizamos en términos en nuestro vocabulario, en nuestra conversación diariamente. Y se ve claramente que ya que Pablo les acaba de declarar a los creyentes locales de Corintios, le dice: vosotros sois edificio de Dios. Vosotros sois edificio de Dios. Obviamente él no está hablando de 4 paredes. Está hablando que el cuerpo de Cristo, la iglesia, somos nosotros. El grupo corporal que se nombra de creyentes, y lo que nosotros titulamos la iglesia. Él está hablando en términos espirituales, utilizando un lenguaje, un vocabulario ingeniero y arquitecto, de maestro técnico de construcción. En 1 Corintios capítulo 3, en versículo 9, él dice esto. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Más adelante, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, él dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios, el que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Note que la iglesia de Corintios se encontraba en apuros. Esta era la condición de la iglesia. Se encontraba en apuros severos. Había algunas camarillas, ¿no?, alboratadoras y testaduras, ¿no?, en la iglesia, que estaban a punto de destruir la iglesia. Y él se está dirigiendo a la división que se encuentra en la iglesia. Hay un grupo por aquí, hay otro grupo por allá, otro grupo por allá, otro grupo por allá, otro allá atrás, otro por allá, ¿ves? Y la iglesia tiene sus camarillas, ¿no?, y tiene sus pandillas espirituales, ¿no?, dentro de la iglesia. Y esto está causando un montón de daño.
año. Y Corinto tuvo el mismo problema. ¿Tú crees que nosotros estamos enfrentando algo nuevo hoy día? No, hombre. No hay nada nuevo debajo del sol. Y por eso estaban poniendo en peligro. Ellos estaban poniendo en peligro su destino eterno y necesitaban desesperadamente darse cuenta de ello. Y eso es este mensaje que está comunicando el apóstol Pablo. Muchas veces nos perdemos en los pleitos, en las peleas dentro de la iglesia, ¿ves? Al punto que estamos a punto de cuchillarnos a nosotros, puñalarnos unos a los otros, y no preocuparnos de cómo es que nos destruimos unos a los otros. Y se nos olvida que esto tiene consecuencias, no solamente aquí en la tierra, pero en la vida eterna en cual tú y yo vamos a enfrentar. Y el punto principal que está martillando Pablo, el punto principal que está clavando Pablo es que hay un destino eterno que se está determinando hoy en día en nuestro hablar, nuestro comportamiento, ¿ves?, dentro de la iglesia. Y una de las soluciones a una iglesia dividida es que cada creyente, sea arquitecto. Cada creyente sea técnico, cada creyente sea ingeniero, cada creyente sea, un constructor, cada creyente sea un arquitecto que está positivamente, activamente, colaborando dentro de la iglesia, construyendo, edificando la iglesia, ¿no? Sobre el fundamento de Cristo. Ahora, sobre lo que vamos a hacer, vamos a dividir esta sección de escritura, y lo voy a repetir, lo vamos a dividir en 7 puntos principales. Punto número 1, existe el perito, arquitecto y los colaboradores. Eso está en versículo 10. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 hasta 17. Punto número 2, existe la amonestación, ¿no? Cada uno mire como edifique. Eso está en versículo 10. Punto número 3. Existe solo un fundamento, ¿quién es? Jesucristo. Eso está en versículo 11. Número 4. Existe la estructura, ¿no? Hay dos materiales posibles, el que permanece y el que perece. Eso está en versículo 12. Punto número 5. Existe el día de la inspección, ¿no? Y eso está en versículo 13, 14, 15 y 15, ¿no? En punto número 6. Existe el edificio identificado, el templo de Dios, es decir, la iglesia. Eso está en versículo 16. Punto número 7. Existe la gravedad de la profanación, ¿no? Que es la destrucción. Eso está en versículo 17. Ahora, te recuerda que estuvimos hablando en la última sesión, en primer punto, ¿no? Que existe el perito, arquitecto y los colaboradores. Eso está en versículo 10 y lo habíamos tratado. Ahora vamos a llegar a punto número 2 hoy día. Y es esto: existe la amonestación. Cada uno mire. Tenga cuidado, fíjese a propósito cómo edifica encima del fundamento de la iglesia. ¿Y quién es el fundamento de la iglesia? Jesucristo. Vamos a rezar versículo 10, 1 Corintios capítulo 3. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo edifique. Ahora, el fundamento se ha puesto y es fuerte, nunca se moverá. Tú no puedes mover Cristo de su fundamento. Él es el cimiento, el pilar de la iglesia. Ahora se debe edificar ¿qué? Ahora se debe de edificar sobre él. Pero todos en la iglesia, sea ministro, sea laico, deben preocuparse cómo edificar encima de él. Pero aquí está el problema, y aquí está el problema y el reto de la iglesia. La mayor no están participando en absolutamente nada. Mira lo que él dice en versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro se edifica encima. Pero cada uno, énfasis,
Cada uno mire cómo sobre edifica. Todos somos llamados de participar en la vida local de la iglesia y levantarla, ¿ves? Para la gloria de Dios, para la honra de Dios, para el beneficio de esa membresía, el beneficio de la comunidad, para que sea una luz. Y el problema es que muchos, la mayor no participan y no están haciendo nada, están sentados calentando las bancas, si es que somos honestos. O están con los brazos cruzados pensando, bueno, ya yo hice todo lo que yo tenía que hacer, ya cumplí con todo mi tiempo, ya soy antiguo, ya soy mayor de edad, soy viejo, y yo me puedo sentar y ahora disfrutar, ver los beneficios de las manos de mi obra. No. Todos nosotros somos llamados a participar. Y el problema es que no hallamos ni un versículo en la Biblia, sea de Génesis hasta Apocalipsis, Apocalipsis hasta Génesis, donde nos llama a nosotros a estar sentados calentando las bancas y haciendo nada. Porque así es que nos convertimos nosotros en una bola de religiosos. Ahora, quiero llamar su atención a varios versículos, ¿no? Porque en la enseñanza de hoy se trata de versículo tras versículo, tras versículo, tras versículo, ¿ve? Para escuchar la voz del Espíritu Santo en las escrituras de la palabra de Dios. En Mateo capítulo 6, por favor, dice esto en versículo 1. En Mateo capítulo 6, versículo 1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. ¿Para qué? Para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál es el propósito, la razón por que tú estás haciendo la cosa? ¿Para que sea anotado por el pueblo? ¿Para que sea anotado por los demás? En ese caso, él dice, si tú estás pretendiendo de ser lo que no eres y solamente estás haciendo la cosa para recibir el reconocimiento, el problema tuyo es que tú no vas a tener ninguna recompensa. Y este es el punto del apóstol Pablo, que todo lo que hacemos aquí en la tierra tiene un destino eterno, tiene consecuencias eternas ¿ves? En las recompensas que cada creyente va a recibir cuando entra en el reino, en el cielo del Señor. Más adelante en Mateo capítulo 18, él dice esto en versículo 10. Mateo capítulo 18, versículo 10 dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. El cuadro que él pinta, ¿ves? De la forma como tú tratas a las personas en la iglesia. ¿Entiendes? Que hay ángeles que miran el rostro del Padre para ver su reacción, como Él responde a su tratamiento de lo demás. Tú pretendes que no es algo importante, no es nada grande. No, está demasiado equivocado. En Mateo más adelante, en capítulo 24, versículo 4, Mateo 24, 4, Él dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Mira, que nadie os engañe. Tú tienes que estar despierto, alerto. ¿Ves? Si tú estás cimentado en la palabra de Dios, ¿entiendes? Es difícil ser engañado. Pero muchos son engañados en las iglesias y terminan amargos y dejan de funcionar dentro del cuerpo de Cristo. En Marcos capítulo 4, por favor, me lo que dice en versículo 24. Marcos capítulo 4, versículo 24, él dice, les dijo también, dice, mirad los que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se añadirá a vosotros lo que oís. ¡Wow! Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido. Tenga mucho cuidado. Ahora, el apóstol Pablo lo dice de otra forma. Él más adelante en Gálatas capítulo 6, versículo 7, él lo dice, Dios no puede ser engañado, ¿no? Y él dice, lo que el hombre siempre lo va a cosechar. Cuidado, con la manera que tú vas a medir una persona, así tú vas a ser medido, más aparte de lo que has oído. Marcos capítulo 3, versículo 9. Note que lo que está hablando aquí es el comportamiento nuestro dentro del cuerpo de Cristo, cómo nosotros estamos edificando, trabajando dentro de la iglesia, no sentado con los brazos cruzados calentando las bancas.
En Marcos capítulo 13, versículo 9, él dice lo siguiente, dice así, pero mirad por vosotros mismos, primeramente, porque os entregarán en los concilios, en las sinagogas os azotarán, y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Si tú haces bien la obra, como lo debe de hacer, tú vas a sufrir la persecución. Eso está claro en la palabra. El problema es que nadie quiere sufrir persecución, eso no hace nada. Y se te olvida. Se te olvida que tú y yo vamos a tener que dar cuentas en el cielo. Marcos capítulo 13, versículo 33, por favor. En Marcos capítulo 13, versículo 33, él dice, mirad, velar y orar, porque no sabéis cuándo será el tiempo, el retorno del Señor. Tú y yo no sabemos cuándo Él va a regresar. Eso está claro. La Biblia está bien clara. Mientras tú tienes que trabajar de tal forma que Él va a regresar el día de mañana. San Lucas capítulo 8 en versículo 18. San Lucas capítulo 8 versículo 18 dice, mirad pues como oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. ¿Cuántos van a perder por estar ahí sentados calentando las bancas y no participando en la edificación de la iglesia local donde pertenece? Si es que perteneces. Y ahí está el problema grande, que hay muchos no pertenecen, son visitantes. Son visitantes, les gusta solamente a visitar sin comprometerse. Y ahí está el problema de la iglesia postmoderna, que muchos están contentos en ser visitantes, ¿no? ¿Ves? Y no se quieren comprometer con nada y con nadie. Solamente quieren recibir el beneficio de la palabra, ¿ves? Para ser edificado intelectualmente y nada más, pero nunca ponerla en práctica. Ahí está el reto de la iglesia que se encuentra hoy en día. En San Lucas capítulo 11, él dice esto en versículo 35. San Lucas 11, 35 dice, mirad pues, no suceda que a la luz en ti hay sea tinieblas. ¿Cuántos están ahí en la iglesia local hoy día, ves? Y están encerrados, ves, en la parte dentro de su corazón en las tinieblas, pero pronto se va a revelar absolutamente todo. En San Lucas capítulo 12, en versículo 15, él dice esto. Dice, y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. ¿Por qué? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pero ese es el engaño del mundo que nosotros estamos viendo. Creemos que la vida nuestra consiste de todas las cosas que nosotros tenemos en nuestras manos. Y así no es. Ese es el engaño de este mundo temporal. Este es el engaño de este mundo terrenal. Este es el engaño de este mundo palpable que nosotros podemos percibir con los 5 sentidos. ¿Me entiende? Y se nos olvida que hay un mundo más grande, más importante y eterno que es el mundo espiritual, viviendo en la presencia del Señor siempre, para siempre, para siempre. En San Lucas capítulo 21, por favor, me lo que dice en versículo 8. San Lucas 21, versículo 8 dice, él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Ve, el pueblo está más dispuesto a seguir un hombre que tiene una lengua de aceite, una lengua de mantequilla, ¿ves? Y le encanta ser engañados, pero tenga mucho cuidado con eso, porque ese hombre no viene a edificar la iglesia del Señor, él viene a edificar su propio reino. Vamos a regresar a 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3 en versículo 10, por favor. Mira lo que dice, conforme a la gracia que me ha sido dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Ve? ¿Qué? ¿Cómo sobreedifica? Sobre Cristo, la fundación de la iglesia. Siempre es el Cristo, es la fundación de la iglesia, con todo respeto. Permíteme, en 1 Corintios capítulo 10 dice esto en versículo 12. En 1 Corintios capítulo 10 versículo 12 él dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cuánto de ustedes, cuánto de nosotros creemos que estamos bien?
Y ahí caemos en la trampa que como yo me siento que yo estoy bien, ¿ves? Y comienzo a alejarme de mis responsabilidades que tengo, ¿ves? Espiritualmente en un compromiso con la iglesia local. ¿Ves? Ahí está el problema. Que la iglesia local es el lugar que primordialmente donde el Señor nos llama a nosotros a servir, participar y edificar, y es la última cosa que tenemos la tendencia de hacer. Siempre tenemos razones, no, que mi mamá, que mi papá, que el dedo grande, el dedo pequeño, que el perrito, que el gatito, el ratito, qué sé yo, y no te lo ven, y todos los otros hitos que existen, ¿no? Y no hay nunca, hay tiempo. Bueno, disfrute la vida que tú tienes ahorita, porque más adelante tú vas a tener que pagar el precio que tú nunca esperaba que iba a pagar. En Colosenses capítulo 4, versículo 17, él dice lo siguiente. Escuche una vez más la voz del Espíritu Santo en la voz del apóstol Pablo. En Colosenses capítulo 4, versículo 17, él dice, decir a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Mira que cumples el ministerio que recibiste en el Señor. Cada creyente que está a la distancia de mi voz en la radio ahorita, cada creyente que está a la distancia de la pantalla, ¿no? Que en la televisión, escuche bien. Tú has recibido algo. Si eres un creyente genuino, verdadero, nacido de nuevo, regenerado. Me estoy dirigiendo a ti en este momentito, ¿no? Dice que cumplas con el ministerio que recibiste el Señor. Muchos reciben y descartan. Ese es el problema grande que tenemos. Escuche la voz otra vez del apóstol Pablo. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 16. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 16, donde él dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo a los que te oyeren. Y a los que te oyeren. ¿Qué es el mensaje que tú transmites con tu vida, con tu caminar como creyente? ¿Y qué es el mensaje que tú estás enseñando, la doctrina que tú realmente crees? No la que tú profesas con tu boca, pero la que tú literalmente estás viviendo, porque tú vas a tener un impacto en la vida de otras personas. Escuche el apóstol Pedro. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19, donde el apóstol Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mira, quiero regresar a 1 Corintios capítulo 3 y vamos en versículo 11. 1 Corintios capítulo 3 versículo 11, por favor. Y vamos al tercer punto en nuestro esquema, en nuestro bosquejo. Jesucristo, el fundamento, ¿no? En la deidad de Jesucristo, Él es el vocero, el mediador de la iglesia, el fundamento. Existe solo un fundamento, el propio Jesucristo. Con todo respeto, no es la denominación, no es la iglesia de la ciudad, de la comunidad, ¿ves? No es el pastor, es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento. Recen conmigo, por favor. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, donde él dice, porque nadie puede poner otro fundamento fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Escucharon? Fíjese bien en ese versículo, porque muchos que pretenden ser tan maduros en las iglesias, tan conocidos en la iglesia, ¿ves? Quieren imponerse ellos mismos y sus ideas, y se le olvida que ellos no son el fundamento. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento, versículo 11, 1 Corintios capítulo 3. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Mira, yo soy el fundador de la iglesia en Los Ángeles, California, pero ¿sabe qué? La iglesia no me pertenece a mí, está fundada sobre Cristo y solamente a Cristo. No puede estar sobre ninguna otra persona, es Cristo. Todos los otros fundamentos, con todo respeto, son arena movediza. Es arena movediza, nada más.
No pueden hacerle frente a las tormentas de la vida. Ningún hombre, no importa quién sea, puede poner cualquier otro fundamento que perdure, ¿no? Todos los otros fundamentos se demostrarán y se destruirán para siempre. Eso está claro. La pregunta aquí es bien sencilla. ¿Qué significa decir que Cristo es el único fundamento? Repito la pregunta. ¿Qué significa decir que Cristo es el único fundamento? Bueno, vamos a ver. Punto número 1. Quiere decir que el propio Cristo es el único fundamento sobre el que de los hombres pueden edificar la vida de cada uno de ellos. Permíteme. Abre su Biblia en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Le quiero mostrar aquí en Mateo capítulo 7 lo que dice aquí. Dice, y vamos hasta versículo 24 hasta 27. Versículo 24 hasta 27 en Mateo capítulo 7. Comenzando con versículo 24. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Nota el lenguaje que él está usando aquí. Y dice, descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca, sobre la persona de Cristo. En versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Note la comparación. Cuando tú cambias el fundamento y tú cambias cómo tú vas a edificar la iglesia, él dice en versículo 26, pero cualquiera que me oye esta palabra y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, versículo 27, y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron como ímpetu, dice ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Mira, está bien claro lo que tenemos aquí. Muchas iglesias, mira, todas las iglesias tenemos que luchar. Tenemos altibajas. Eso está claro en las iglesias. Tenemos altibajas en la economía, tenemos altibajas en la asistencia, tenemos retos y desafíos. Eso está claro. Y algunas veces da la apariencia que está completamente destruida cuando no está completamente destruida. Y hay aquellos que supuestamente están floreciendo, ¿me entiende? Y supuestamente no tienen ninguna queja, pero de un momento dado va a caer, porque la pregunta es ¿en qué está fundada la iglesia? Eso está claro. Mira, en Juan, permíteme, abre su Biblia en Juan capítulo 3, el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, quiero que tú veas conmigo en versículos 14 y 15. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Porque para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está el fundamento y el propósito de por qué existe la iglesia. Ya conocemos muy bien lo que dice en el siguiente versículo, ¿verdad? En Juan capítulo 3, versículo 16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Jesús, el fundamento de la iglesia, para que todo aquel que cree en él no se pierda, más tenga vida eterna. Más adelante en Juan capítulo 8 en versículo 12. Juan capítulo 8 en versículo 12. Él dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. La iglesia no, Cristo. Dice otra vez Jesús dijo, y él dijo, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino el que tendrá la luz de la vida. Mira, en este mismo capítulo, en Juan capítulo 8, versículo 24, nota lo que él dice aquí, pero eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo, el Hijo de Dios, en vuestros pecados moriréis.
Este es el fundamento de la iglesia. Ninguna iglesia tiene el poder de perdonar tus pecados. Ninguna iglesia tiene el poder, ¿ves?, de sentirse como para que tú te sientes cómodo, supuestamente apartado de esta tierra para entrar en el reino. No, no, no. Es Cristo y solamente Cristo. La iglesia es el instrumento que usa Cristo para edificar, ¿ves?, a un pueblo, para llevar la máxima cantidad de personas con él al cielo. En Juan capítulo 10, por favor, abre su Biblia en Juan capítulo 10, versículo 9. En Juan capítulo 10. Él dice en versículo 9, yo soy la puerta, no la iglesia. El que por mí entraré será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Es Cristo, es el fundamento. En Juan capítulo 14, versículo 6, el muy conocido versículo, muy citado por toda parte del mundo. Jesús está hablando cuando él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ahí la iglesia no puede decir yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No, no, la iglesia no puede decir eso, porque la iglesia no es el Hijo de Dios. En Hechos capítulo 4, versículo 12. En Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Con todo respeto, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Está claro. Mira lo que dice en 1 Timoteo capítulo 2. Escuche una vez más al apóstol Pablo. En 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6. Pablo dice esto. Él dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos de los lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, regresamos a la pregunta. ¿Qué significa decir que Cristo es el único fundamento? Repito, ¿qué quiere decir que Cristo es el único fundamento? Te dije primeramente, el número 1, quiere decir que el propio Cristo es el único fundamento sobre el que los hombres pueden edificar de cada uno, la vida de cada uno de ellos. Eso está claro. Bueno, punto número 2. Quiere decir que la enseñanza o doctrina de Cristo es el único fundamento sobre el que los hombres pueden edificar su vida. Eso está bien claro. No es la doctrina de la iglesia. Escuche bien, hay una tremenda diferencia entre la doctrina eclesiástica y la doctrina bíblica. Ahí son dos cosas muy, muy diferentes. Escúcheme bien, no deben ser diferentes, pero muchas veces son diferentes. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿ves?, no nos alineamos con la palabra del Señor muchas veces. Mira, otra vez, regrese conmigo, Mateo capítulo 7, versículo 24. Dice, cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, les compararé que a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo Jesús y su enseñanza. Muchas iglesias están levantadas sobre enseñanzas eclesiásticas, a pesar de lo que dice la enseñanza bíblica. Ahora, ¿tienen éxito por un buen tiempo? Seguro que sí, pero al fin van a terminar mal. Nota lo que dice el Evangelio, Juan capítulo 3, versículo 34. Juan 3, 34, él dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Está escuchando? Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Tú puedes hablar todo lo que tú quieras de lo que ustedes creen en su iglesia. A mí no me importa qué es lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Pues Dios no da el Espíritu por medida. En Juan capítulo 6, versículo 63. Juan 6, 63 dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son Espíritu y son vida. No son la palabra de la iglesia.
Juan capítulo 6, versículo 68. Juan capítulo 6, versículo 68. Y respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de ¿qué? De vida eterna. Con todo respeto, la iglesia no la tiene, es Cristo. Juan capítulo 7, versículo 16 y 17. Juan capítulo 7, versículo 16 y 17. Lo que él dice, Jesús le respondió, dijo, mi doctrina no es mía, sino aquel de que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerás si la doctrina es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Tú tienes la responsabilidad, la iglesia tiene la responsabilidad de asegurar que el hombre que se pone de pie para hablar y enseñar la palabra, predicar la palabra, debe estar hablando de la palabra. Pero si tú no cuentas, si no conoces la palabra, cualquier persona te puede engañar y el problema es suyo. Porque tú lo has permitido por ser perezoso y vago y no meter las narices en el libro para leer la palabra del Señor. Juan capítulo 8, versículo 26. Donde él dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo los que he oído de él, esto habla al mundo. ¿De qué estamos hablando cuando estamos compartiendo la palabra de Dios, nuestro testimonio, y estamos hablando de la iglesia donde nosotros pertenecemos? ¿De la iglesia? ¿Del pastor? No. Estamos hablando de Cristo y solamente de Cristo. En Juan capítulo 8, versículo 28, dice pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Jesucristo teniendo toda la autoridad, pero Él vino a representar al Padre. Él no hizo lo que le dio a Él la gana. Él se sometió al Señor de la misma manera que nosotros nos tenemos que someter al Señor. En Juan capítulo 8, versículo 38. Juan capítulo 8, versículo 38 dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Es a Él que representamos y solamente a Él. Juan capítulo 8, versículo 51. Juan 8, 51 dice, de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Ves? Nunca verá la muerte y ves eterna. ¿Cuántos que están sentados en las iglesias jugando este juego religioso intelectual? Van a tener la gran pesadilla ese día de apartar de esta tierra, porque ¿sabes? Todos nosotros tenemos que apartar. Todos vamos a apartar de esta tierra. Esa es la realidad. Vamos a apartar de esta tierra. ¿Y a dónde tú crees que tú vas? Escuche bien. Juan capítulo 12. Por favor, abre su Biblia. Juan capítulo 12. Escuche bien lo que dice Juan capítulo 12, versículo 48 hasta 50. Juan capítulo 12, versículo 48 hasta 50. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tienen quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Tenga paciencia, mamita. Tenga paciencia, papito. Tú vas a ser juzgado. Dice en versículo 49, porque yo no he hablado de mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como Padre que me lo ha dicho. Cristo nunca viene y trae su propia palabra. Todo lo que Él habla, todo de Génesis a Apocalipsis, Apocalipsis a Génesis, todo de Malaquías a Génesis, Génesis a Malaquías, de Mateo a Apocalipsis, Apocalipsis a Mateo, es el Padre Celestial que está hablando. Juan capítulo 14, versículo 24. El que no me ama, Cristo habla, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído de Él no es mía, sino del Padre que me envió. Tú tienes un problema. Tú tienes un problema grande, porque no solamente cuando rechazaste a Jesucristo, rechazaste al Padre Celestial.
Juan capítulo 17, versículo 8. Juan capítulo 17, versículo 8 dice, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente a que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Note bien lo que él está diciendo aquí. Él está súper claro aquí. En Marcos capítulo 13, versículo 31. Marcos capítulo 13, versículo 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tú tienes un problema con todas las bobadas que tú has permitido traspasar tus labios. ¿Ves? Tú ves, pero la palabra de Dios, esa nunca va a pasar. Mira, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ellas se van a cumplir. Y te recuerda que estamos todavía con la pregunta. ¿No? ¿Qué significa decir que Cristo es el único fundamento? ¿Qué quiere decir que Cristo es el único fundamento? Te dije, punto número uno, en punto número uno, que quiere decir que el propio Cristo es el único fundamento sobre el que los hombres pueden edificar la vida de cada uno de ellas. Te dije, punto número dos, quiere decir que la enseñanza o doctrina de Cristo es el único fundamento sobre que los hombres pueden edificar su vida. Y ahora, punto número tres. Quiere decir que Jesucristo es el único fundamento sobre el que los hombres pueden edificar una iglesia verdadera. Una iglesia verdadera. Escuche el profeta Isaías. El profeta Isaías dijo esto, Isaías capítulo 28, versículo 16. Isaías capítulo 28, versículo 16. Dijo, por tanto, Jehová el Señor dice, he aquí yo he puesto en Sión por un fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. En la palabra está claro. Por favor, permíteme. Vete conmigo en San Marcos capítulo 16. En San Marcos capítulo 16. Y donde dice en versículo 15, 16, 17, 18. Marcos capítulo 16, del versículo 15 a 18. Escuche bien, dice, y le dijo, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y beberán cosas mortíferas, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán manos y las sanarán. Ahora, él está hablando a un grupo que le acaba de enviar en ese entonces, ¿no? Para cumplir con su palabra. En Hechos capítulo 4, él dice en versículo 11 y 12. Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza angular. Y en ningún otro, repito, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser ¿qué? Salvos. Efesios capítulo 2 versículo 20 y 21. Efesios capítulo 2 versículo 20 y 21 dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del angular Jesucristo mismo. ¿Quién es la piedra principal y angular? Jesucristo mismo. No son los profetas, no son, escúcheme, no son los apóstoles, ¿ves? Es Jesucristo. Y dice en versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado y va creciendo para ser templo santo en el Señor. En 1 Pedro capítulo 2 versículo 6 dice esto. 1 Pedro capítulo 2 versículo 6 dice, por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del angular, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado.